Circuito en serie. Dos o más resistores están conectados en serie cuando a través de ellos circula la misma intensidad de corriente, sin importar la diferencia de potencial que pueda haber en cada uno. Un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, de modo que la corriente es la misma a través de cada resistor en serie. En un circuito en serie se cumple lo siguiente. El voltaje total es la suma de todos los voltajes, es decir, el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. La corriente es igual en todo el circuito, la intensidad total va a ser igual en cada una de las resistencias. La resistencia total es la suma de cada una de ellas. Muy bien amigos, vamos a hacer un cálculo sobre este circuito en serie que tenemos aquí a continuación. Tenemos un circuito serie con tres resistencias, R1 de 200 ohmios, R2 de 400 ohmios y R3 de 600 ohmios. Tres resistencias conectadas en serie, como lo vimos anteriormente en la teoría con el señor Mr. Dantech, que nos dio la teoría sobre lo que es un circuito serie. Tres resistencias conectados entre dos puntos. Aquí tenemos una fuente de 12 voltios en corriente continua. Entonces, ¿qué podemos calcular acá en este circuito en serie? Como sabemos, en un circuito serie, la intensidad va a ser igual, la intensidad total va a ser igual en cada una de estas resistencias. La intensidad que va a circular por aquí, vamos a colocarla con la letra I, va a ser igual en cada una de las resistencias, que va a ser la misma intensidad que va a retornar por acá, la intensidad total. En un circuito serie, la caída de tensión en cada una de las resistencias se van a sumar para que nos dé el voltaje total. Eso quiere decir que estos 12 voltios de la fuente se van a dividir en cada resistencia. Va a haber una caída de tensión en cada resistencia. Y estos 12 voltios va a ser la sumatoria de la caída de tensión en cada una de estas resistencias, que es lo que podemos calcular en este circuito. En este circuito vamos a calcular que es la intensidad total, vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias y vamos a calcular la resistencia total, que son los parámetros de análisis de un circuito serie. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero la resistencia total del circuito. ¿Cómo lo hacemos? Como es un circuito en serie, la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de las resistencias del circuito. Va a ser igual a R1 más R2 más R3. Lo sustituimos con los valores R1, que es igual a 200 ohmios, más R2, que es igual a 400 ohmios, más R3, que es igual a 600 ohmios. Esto nos sumamos las tres resistencias y nos da 1200 ohmios, que sería la resistencia total. Teniendo la resistencia total y el voltaje total, que sería 12 voltios, con la ley de Ohm que vimos en el video anterior, que estudiamos la ley de Ohm, vamos a utilizar el mismo triángulo de la ley de Ohm. Ese triángulo lo voy a colocar aquí, en esta esquinita, para que lo vean. Entonces, tenemos la resistencia total, nos falta calcular la intensidad total. En el triangulito de la ley de Ohm, vamos a tapar el lado donde está la intensidad y nos va a quedar el voltaje sobre la resistencia. Entonces,
va a ser igual a el voltaje total sobre la resistencia total. Sustituimos, intensidad total va a ser igual a ¿qué? A 12 voltios entre R total, que sería 1200 ohmios. Muy bien, intensidad total, 12 voltios entre 1200 nos da un valor de 0,01. 0,01 amperios. También podemos colocarlo simplemente con la letra A, símbolo de corriente, que es el amperio. 0,01 amperios. Esa sería la intensidad total. Ahora, con estos dos parámetros, con la resistencia total y el voltaje total, por la ley de Ohm pudimos calcular la intensidad total, que sería uno de los parámetros que estamos calculando. Aquí sería intensidad total 0,01. La resistencia total sería 1200 ohmios. Ahora vamos a calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias. Vamos a calcular ahora el voltaje en la resistencia 1. V, R1. Como es un circuito serie, la intensidad va a ser igual en cada una de las resistencias. La intensidad total va a ser igual en cada una de las resistencias. Eso quiere decir que en R1 vamos a tener 0,01 amperios, en R2 vamos a tener 0,01 amperios y en R3 vamos a tener 0,01 amperios. Esta intensidad que está acá va a ser igual a la misma intensidad que va a circular aquí, y va a ser igual a la misma intensidad que va a circular aquí, y va a ser igual a la intensidad que va a retornar por la fuente, que sería 0,01 amperios. Entonces, según la ley de Ohm, para calcular el voltaje vamos a multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces sería intensidad por resistencia 1. Nos va a dar el voltaje en R1. Sustituimos. El voltaje en R1 va a ser igual a 0,01 amperios por 200 ohmios. Eso es un total que el voltaje en R1 va a ser igual a 2 amperios. Perdón, 2 voltios. 2 voltios. VR1, o la caída de tensión en la resistencia 1, va a ser igual a 2 voltios. Vamos a calcular ahora el voltaje en R2. El voltaje en R2 va a ser igual a la intensidad total por R2. Sustituimos. VR2 va a ser igual a 0,01 amperios por 400 ohmios. VR2 va a ser igual a 4 voltios. Muy bien, ya tenemos VR1, que sería 2 voltios, tenemos el voltaje en R2, que serían 4 voltios, y nos faltaría calcular el voltaje en R3 con la misma fórmula, que sería el voltaje en R3 va a ser igual a la intensidad total por la resistencia 3. Sustituimos 0,01 amperios por 600 voltios, 600 ohmios. VR3 va a ser igual a 6 voltios. Ya tenemos las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Vamos a sustituirla acá donde tenemos las interrogantes. Voltaje en R1 va a ser igual a 2 voltios. El voltaje en R2 va a ser igual a 4 voltios. Y el voltaje en R3 va a ser igual a 6 voltios.
Y el voltaje total del circuito va a ser igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3. Sustituimos voltaje en R1, que es 2 voltios, más el voltaje en R2, que es 4 voltios, más el voltaje en R3, que es 6 voltios. Esto nos da un total de 12 voltios. Cumpliéndose así la ley de Ohm y la ley del comportamiento del voltaje en un circuito C. Computadora, donde vamos a hacer la simulación del circuito en vivo para ver si nos da estos mismos parámetros que calculamos acá en el circuito. Vamos a ver la simulación. Muy bien, aquí tenemos el simulador que vamos a usar, es el Multisim. Aquí tenemos la fuente de voltaje, 12 voltios, como lo vimos anteriormente en el cálculo. Cerramos el interruptor para que pueda circular la corriente. Este es el interruptor del circuito. Aquí vemos los amperímetros que están conectados en serie. Recuerde que el amperímetro se conecta en serie. Tenemos R1, 200 ohmios. Tenemos R2, 400 ohmios. Tenemos R3, 600 ohmios. Aquí tenemos los voltímetros para medir la caída de tensión en cada una de las resistencias. Cada resistencia tiene su voltímetro para que nos dé el voltaje en cada una de ellas. Y las respectivas amperímetros para comprobar que la intensidad es igual en cada una de las resistencias y que es igual a la intensidad total. Recuerden que este programa es Multisim, ideal para hacer prácticas, simular circuitos, muy utilizado en la electricidad. Vamos a darle play para que nos comience a andar la simulación. Ahí le dimos play y ahí ya los parámetros en los medidores están dando. Aquí vemos que el amperaje que entra al circuito es de 0,01 amperios y en cada una de las resistencias nos da el mismo amperaje, 0,01 amperios, que es igual al que calculamos anteriormente. Vemos que la caída de tensión en R1 es 2 voltios, en R2 es 4 voltios y en R3 es 6 voltios. Comprobando así que el cálculo que hicimos anteriormente está correcto en la intensidad total que retorna 0,01 amperios. Comprobando así que en el circuito serie los cálculos anteriormente